Soy Benjamin Bloom, fui un destacado psicólogo educativo americano, nací el 21 de febrero de 1913 en Lansford, Pensilvania. Fui una figura influyente en la teoría de la educación durante el siglo XX. Completé la licenciatura en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1935. Posteriormente, me trasladé a la Universidad de Chicago, donde completé mi maestría en 1936 y el doctorado en educación en 1942. Durante el tiempo en Chicago, trabajé con el eminente educador Ralph Tyler, lo que influiría significativamente en mi perspectiva educativa. En 1944, me uní a la Facultad de la Universidad de Chicago, donde pasé la mayor parte de mi carrera académica. Quizás soy mejor conocido por su desarrollo de la taxonomía de objetivos educativos, más comúnmente conocida como la taxonomía de Bloom. Este marco, publicado originalmente en 1956 en el libro Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook y Cognitive Domain, es una herramienta para clasificar los objetivos y metas educativas. Fue revolucionario en su enfoque sistemático para clasificar las formas de pensar y aprender, promoviendo una educación más estructurada y orientada a objetivos. También realicé importantes contribuciones en el área de la medición educativa y la evaluación. Mi investigación sobre la estabilidad de la personalidad llevó a descubrimientos significativos sobre la influencia del entorno educativo en el desarrollo del niño. A lo largo de mi carrera, recibí numerosos honores y premios por mi trabajo e influencia en la educación. Fallecí el 13 de septiembre de 1999, dejando un legado duradero en el campo de la educación, con mi taxonomía aún ampliamente utilizada en la pedagogía moderna y la formación de docentes. Mi trabajo ha influido en generaciones de educadores y sigue siendo fundamental en la planificación y evaluación educativa en todo el mundo. La taxonomía de Bloom fue creada por Benjamin Bloom en 1956, publicada como una especie de clasificación de resultados y objetivos de aprendizaje que en más de medio siglo desde entonces se ha utilizado para todo, desde enmarcar tareas digitales y evaluar aplicaciones hasta escribir preguntas y evaluaciones. La secuencia original fue revisada y modificada en 2001 por Lorin Anderson y David Cradwell, adaptándola a las necesidades del momento. El de la taxonomía de Bloom es recordar. En este nivel, puedes pedir a los estudiantes que reciten algo que les has enseñado, citando información memorística basada en conferencias anteriores, material de lectura o notas. Es el nivel más básico de la taxonomía de Bloom, pero presenta una base muy importante, un trampolín hacia un aprendizaje más profundo. Una forma básica de evaluar el aprendizaje en este nivel es haciendo preguntas simples o preguntas de opción múltiple. Esto muestra que el estudiante puede memorizar hechos y recordarlos, pero aún no sugiere que los estudiantes realmente entiendan el material. Algunos ejemplos de actividades que podemos desarrollar en este nivel pueden ser memorizar un poema, recordar las capitales de un estado o recordar fórmulas matemáticas. El segundo nivel de la taxonomía de Bloom es comprender. Para trabajar este nivel, pide a los alumnos que discutan sobre un tema o una idea con sus propias palabras, para así evaluar su comprensión desde la etapa recordar de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, puedes proponer actividades que impliquen parafrasear una historia o una definición, explicar un concepto con sus propias palabras o explicar la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado. Un estudiante que alcanza este nivel puede interpretar los materiales y demostrar su comprensión. El tercer nivel de la taxonomía de Bloom es aplicar. El alumno ahora tendrá que tomar lo que ha aprendido y aplicarlo a un escenario fuera del aula. Por ejemplo, pueden usar una fórmula matemática que hayan aprendido para calcular un presupuesto familiar en el mundo real, o aplicar una decisión legal a un caso específico que aparezca en los titulares de las noticias. Para realizar estas actividades podríamos utilizar la metodología de aprendizaje colaborativo o el aprendizaje basado en proyectos. Te voy a dejar un vídeo de ambas metodologías en el botón de información para que vayas a verlos cuando termine este vídeo. En estos vídeos te explico qué técnicas puedes utilizar para llevar a cabo estas metodologías con éxito en tus clases. El cuarto nivel de taxonomía de Bloom es analizar. Ahora es el momento de alcanzar la mitad superior de los niveles de aprendizaje en la taxonomía de Bloom. Aquí los estudiantes pueden establecer conexiones entre las ideas, utilizar el pensamiento crítico y dividir el conocimiento en la suma de sus partes. Algunos ejemplos de actividades que podemos hacer en el nivel de análisis son identificar por qué una máquina no funciona, explicar cómo funcionan los pasos de un proceso científico o encontrar engaños en el razonamiento de un argumento. Al alcanzar este nivel, un estudiante puede demostrar que comprende perfectamente los contenidos y que además sabe cómo están estructurados. El quinto nivel de la taxonomía de Bloom es evaluar. Aquí es donde el estudiante hace una valoración crítica sobre el valor del material que acaba de aprender, aplicar y analizar, para poder diferenciar entre hechos y opiniones o inferencias. Eso podría incluir encontrar una solución efectiva a un problema o justificar una decisión específica y poder respaldar esa justificación con conocimiento. Algunas de las actividades que podemos desarrollar son emitir un juicio sobre un dilema ético o ilustrar el valor relativo de una innovación tecnológica en un entorno específico, como podría ser una herramienta que ayude a recuperar la cosecha que un agricultor ha plantado en el campo. Herramientas como encuestas y blogs pueden ayudar en este nivel particular. El sexto y último nivel de la taxonomía de Bloom es crear. En este nivel final de la taxonomía de Bloom, el estudiante demuestra pleno conocimiento al aplicar lo que ha aprendido, analizado y evaluado.
Ahora es el momento de construir algo tangible o conceptual. Eso podría incluir escribir un manual o un informe sobre un tema en particular, diseñar una máquina o revisar un proceso para mejorar los resultados. Los proyectos pueden variar desde ensayos detallados que unen partes del aprendizaje para formar un concepto o idea completa, o establecer contactos con otros para discutir los méritos de un estudio. El psicólogo y doctor en educación Benjamin Bloom es conocido principalmente por su taxonomía de objetivos del aprendizaje. Para desarrollar esta clasificación, Bloom distinguió 3 ámbitos o dominios en el aprendizaje: el dominio cognitivo, el dominio afectivo y el dominio psicomotor. El dominio cognitivo corresponde a la adquisición de conocimientos, al razonamiento lógico y en general a los procesos intelectuales. El dominio afectivo abarca nuestras emociones y sentimientos, las sensaciones de agrado o desagrado ante determinadas situaciones y la estima o el rechazo hacia otras personas. El ámbito psicomotor involucra a todo nuestro cuerpo físico, los 5 sentidos y sus sensaciones asociadas y los movimientos que hacemos a cada momento. Según el modelo de Bloom, los seres humanos aprendemos mediante experiencias significativas y el aprendizaje se produce de manera efectiva cuando en una experiencia involucramos los 3 dominios del aprendizaje. En consecuencia, un proceso formativo que solo se enfoque en el ámbito cognitivo será necesariamente incompleto, es decir, se aprenderá menos y este aprendizaje será de corto plazo. Aplicando el modelo de Bloom, para lograr aprendizajes efectivos es necesario involucrar los 3 dominios del aprendizaje durante nuestras actividades de formación. Podemos imaginar a los participantes de una actividad formativa como personas integrales, compuestas por 3 partes o elementos clave al servicio de su propio aprendizaje. Los participantes, en todo momento, requieren emplear estos 3 componentes, vale decir, mantenerlos activos. En el ámbito cognitivo, el cerebro es como una máquina diseñada para pensar. Se aburre y se distrae si no emplea sus capacidades. El facilitador debe no solo proporcionar la información, sino también hacerlo reflexionar, relacionar hechos, analizar datos, resolver problemas, etc. Si solo le presentamos información para que la grabe en las neuronas de la memoria, el cerebro de nuestros participantes se desconectará. Para evitarlo, el facilitador debe plantear al participante desafíos intelectuales que lo obliguen a pensar. Esto puede lograrse mediante preguntas abiertas que exijan un esfuerzo intelectual al participante. El relator también podría plantear un problema para resolver, un caso para analizar, un ejercicio numérico, un juego que desafíe el ingenio, etc. Por supuesto que todo esto debe estar relacionado con los contenidos de la formación que está efectuando. En el ámbito afectivo, el corazón representa las emociones de los participantes. Quienes asisten a una actividad formativa no se despojan de su parte afectiva al entrar a la sala. El facilitador debe asumir que ellos, además de aprender, desean pasar un rato agradable, relacionarse con otros participantes, emocionarse, sentirse reconocidos y aplaudidos, que les traten con afecto. Si no lo pasan bien, el aprendizaje podría lograrse solo a medias. El desafío para el relator es generar un ambiente grato que invite a los participantes a sentirse cómodos y a entrar en confianza. Hacer algo para romper el hielo si quienes asisten no se conocen entre sí. Animar a los participantes constantemente a superarse. Tratar con respeto y consideración a los presentes, especialmente a aquellos que avanzan más lento. Aplaudir las intervenciones que aportan al desarrollo de la actividad. Finalmente, no podemos olvidar que los participantes tienen un cuerpo físico, un organismo que está hecho para moverse, para estar activo. Si lo dejamos quieto durante mucho tiempo, tiende a letargarse. La respiración y el ritmo cardíaco se hacen más lentos, la temperatura corporal desciende y la persona, aunque no lo desee, comienza a prepararse para dormir. ¿Y qué puede hacer un facilitador para revertir esta situación? Hacer que los participantes se muevan, iniciar los bloques de aprendizaje con actividades que generen acción, diseñar los ejercicios de entrenamiento de modo que todos deban usar las manos, hacer cosas, ponerse de pie, caminar o cambiarse de lugar. En resumen, hagamos participar a nuestros participantes, pero no solamente en el ámbito cognitivo. Involucremos también sus emociones y todo su cuerpo para que el aprendizaje sea más efectivo. Hagamos que vivan experiencias dinámicas. Recuerde que aprendemos más y mejor cuando utilizamos todo nuestro organismo para aprender. Mucho éxito con sus actividades formativas.